¿Qué es el poder ejecutivo? Es el poder del Estado encargado de hacer leyes a través de las funciones gubernamentales y está formado por el presidente de la República y el Consejo de Ministros. ¿Cuáles son los requisitos para ser presidente? Ser peruano de nacimiento. A ver, un momento. Aquí un momento. ¿Y por qué Pedro Pablo Kuczynski fue presidente de la República? Si él, como candidato en la primera elección que él tuvo, participó en la primera vuelta con su documento de identidad estadounidense. Entonces, ¿por qué él tenía la nacionalidad estadounidense y después, al renunciar, pudo ser presidente de la República del Perú? Por una sencilla razón. Él nació en el Perú. Posteriormente renuncia a la nacionalidad peruana y asume la nacionalidad estadounidense. Después renunció a la nacionalidad estadounidense para asumir la nacionalidad peruana. Pero él, si hubiese nacido en Estados Unidos, no podría ser presidente. Por el simple hecho de haber nacido acá, se le dio esa facultad según la Constitución. Otro requisito es tener más de 35 años. El presidente más joven que hemos tenido democráticamente acá en el Perú fue Alan García, con 36 años de edad. El otro requisito es gozar de derecho de sufragio. ¿Y cómo se elige al presidente? Se elige por sufragio directo, que significa que los ciudadanos libre y voluntariamente eligen a quién los va a representar. Es elegido el candidato que obtiene más de la mitad de los votos, el 50% más uno. Si es que no se cumple si no cumplen el 50 más 1, entonces se procederá a realizar otra elección llamada segunda vuelta. Si no hay mayoría absoluta, se procede a otra elección y cuando se procede, después de 30 días de la primera elección. A este proceso se le llama segunda vuelta. Si los candidatos, un candidato sacaba 50 más 1, ya no habría necesidad de ir a una segunda vuelta. Otra pregunta, ¿el presidente de la República actualmente se puede reelegir? No, no se puede reelegir. Esto se daba hace muchos años, cuando Alberto Fujimori se reeligió como presidente durante 2 periodos, entonces, pero alterando la Constitución, ¿no? Pero actualmente no se puede, que el presidente de la República no puede reelegirse, que significa que si termina su gobierno el 28 de julio de 2021 no va a poder participar en las elecciones electorales para el periodo de gobierno después del 28 de julio del año 2021. Entonces tiene que pasar 5 años para que él pueda postular nuevamente a una carrera electoral o al cargo de presidente de la República. Vacancia de la presidencia. ¿Qué significa vacancia? Vacancia significa cuando te sacan del cargo. Bien, no por voluntad, sino te obligan a hacerlo. ¿Y cuándo se puede vacar al presidente? Se puede vacar al presidente por la muerte de él mismo. Ya no hay persona física, bien, entonces se lo vaca y luego se elige a otro presidente a través de elecciones. Por incapacidad moral o física, significa que el hombre haya robado, haya mentido, haya engañado. En realidad, casi todos los presidentes lo hacen, por eso están en la cárcel, ¿no? Solo que es difícil mostrarlo o demostrar estos delitos, porque el que tiene que sacar al presidente es el Congreso. Y en el Congreso, si el Congreso está bajo la mayoría del partido político del presidente, esa mayoría va a votar en contra de la vacancia. Por eso es muy complicado. Si es que tiene la mayoría, pero si el presidente de la República no tiene la mayoría de congresistas que están dentro de su partido político o han hecho alianzas, entonces sí se va a ver envuelto en grandes problemas. ¿Cuándo se vaca el presidente? Cuando se acepta la renuncia.
el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que renunció ante el Congreso. ¿Podría hacerlo? No. Si el Congreso no aceptaba la renuncia, él no podía renunciar a su cargo. Pero como acepta la renuncia, entonces sí fue separado del cargo. ¿Cuándo se vaca el presidente? Cuando sale del territorio peruano sin permiso o autorización del Congreso. Cuando sale, y cuando también se vaca el presidente, cuando sale del territorio peruano, del territorio nacional, y cuando no regresa a tiempo en la fecha indicada. Cuando también cuando se le da vacancia al presidente, cuando es destituido por infracciones contra la Constitución. Si el presidente de la República lo vacan, lo sacan del cargo, ¿quién asume su reemplazo? Bueno, lo hace el primer vicepresidente. Si el primer vicepresidente desaparece o renuncia al cargo o muere, entonces asume el segundo vicepresidente. Si el segundo vicepresidente tampoco puede ejercer el cargo, lo hace el presidente del Congreso. Y si el presidente del Congreso no está, desaparece, entonces el Congreso convoca inmediatamente a elecciones para elegir al nuevo presidente. El presidente de la República también tiene inmunidad, así que solo se le puede acusar por algunos requisitos. Se le puede acusar por algunas situaciones. Por ejemplo, por traición a la patria. Por ejemplo, por impedir las elecciones presidenciales, municipales y regionales. Por ejemplo, por disolver el Congreso. Stop. Disolver el Congreso, pero si el presidente Vizcarra disolvió el Congreso, ¿por qué él no es acusado por ello? Porque el caso tuvo unas características especiales. El presidente Vizcarra disuelve el Congreso argumentando que es constitucional hacerlo. El Congreso disuelto presenta el caso al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional determina una sentencia que dice que el presidente estuvo en lo correcto al utilizar esta herramienta que está dentro de la Constitución. Por lo tanto, él no pudo ser acusado. También se le puede acusar por impedir su reunión o funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. ¿Para qué? Para que no haya elecciones, ¿ok? Para mantenerse en el cargo. Estas herramientas lo utilizaban hace muchos años. Algunos presidentes utilizaron estas herramientas para evitar que se desarrollen las elecciones presidenciales de la forma natural y democrática. Como esto no ocurría, entonces su periodo se iba alargando, ¿no? Y por último, ¿cuáles son las funciones y atribuciones del presidente de la República? Primero, cumplir y hacer cumplir la Constitución, su principal función. Bien, ¿qué más? Representar al Estado dentro y fuera de la República. Velar por el orden interno y la seguridad externa de la República. Es por eso que el presidente de la República da la orden a las Fuerzas Armadas, en este caso de la pandemia, que salga el ejército para que pueda velar por la seguridad y aplicar las leyes según se estipula. ¿Qué más? Convocar elecciones generales y municipales. ¿Lo hace quién? El presidente de la República. Ejercer la potestad de reglamentar las leyes. Muy bien, el que crea las leyes es el poder legislativo. Bien, el que las crea la norma. Y quien la reglamenta esa norma es el presidente de la República o el poder ejecutivo. Ahora, ¿qué significa norma y qué significa reglamentar? Un ejemplo, tu mamá te dice: Juan, anda, lava los platos. Esa es la norma. Y la regla sería, y la reglamentación sería, cómo debes lavar cada plato, cómo debes colocarlo, cómo debes secarlo, etcétera, etcétera. Te da todos los lineamientos para que tú puedas lavar bien los platos. Entonces, la norma es la orden y la regla son las especificaciones. ¿Entendiste? Creo que sí. ¿Qué más? Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales. Dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia como fuerza de ley, como lo está haciendo el día de hoy. Él está dictando decretos de urgencia porque el Congreso no puede reunirse. Bien, más adelante tendrá que dar cuenta de todos esos decretos frente al Congreso cuando puedan hacer una sesión. Conceder indultos y conmutaciones de penas.
Esto, si recordamos, Alan García fue acusado por dar indultos y conmutar penas a narcotraficantes y delincuentes, ¿no? Pero bueno, solo quedó en una acusación. ¿Y qué más? Declarar la guerra, firmar la paz con autorización del Congreso. Muy bien, alumnos, eso es todo. Y nos veremos en la siguiente transmisión y podremos resolver todas las inquietudes a través de la plataforma Zoom. Cuídense y hasta otra oportunidad. Saludos.